Hollywood está de luto. La legendaria Diane Keaton, la musa de Annie Hall y la eterna Kay Adams de El Padrino, ha muerto a los 79 años, dejando tras de sí una historia de amor secreta, intensa y trágica con el hombre que jamás pudo olvidarla, Al Pacino. Lo que nadie imaginaba es que, tras su partida, el propio Pacino rompería el silencio de toda una vida para confesar lo que nunca se atrevió a decirle en persona. Sus palabras, sus lágrimas y la última promesa que le hizo a Diane están estremeciendo al mundo entero. En este video conocerás la verdad jamás contada. ¿Cómo se enamoraron durante el rodaje de El Padrino? ¿Por qué nunca se casaron? ¿Cuál fue la última llamada entre ellos antes de su muerte? Y el mensaje secreto que Al dejó sobre su tumba. Quédate hasta el final, porque lo que reveló Al Pacino cambiará para siempre la forma en que recordamos su historia. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte este emocionante homenaje a uno de los amores más tristes y verdaderos de Hollywood. Nadie en Hollywood estaba preparado para esa noticia. La mañana del 11 de octubre de 2025, los titulares invadieron las pantallas con un mismo grito silencioso. Murió Diane Keaton, la musa eterna de Woody Allen, la novia imposible de Al Pacino. Mientras el mundo recordaba su sonrisa inconfundible y su estilo inimitable, en una mansión silenciosa de Beverly Hills, un hombre de 85 años se quedaba sin palabras. Al Pacino, el eterno Michael Corleone, acababa de perder a la mujer que, en silencio, siempre había considerado el gran amor de su vida. Dicen que Pacino se enteró de la noticia por una llamada inesperada de su asistente. Durante varios segundos no respondió. Simplemente miró al vacío. Luego, con la voz temblorosa, solo murmuró: «Ella fue la mejor parte de mí. Y nunca se lo dije lo suficiente». La prensa habló de tristeza, de nostalgia, de un homenaje discreto. Pero lo que sintió Pacino iba mucho más allá. Diane Keaton no era solo una colega, ni una vieja amiga, sino la mujer que había cambiado su manera de entender el amor, la única que lo había hecho dudar entre la soledad que siempre defendió y la entrega total que tanto temió. Esa misma tarde, los fotógrafos lo captaron saliendo de su casa con lentes oscuros, sin pronunciar palabra. En su mano derecha llevaba una rosa blanca, símbolo de pureza y despedida. Caminó lentamente hasta el Chinese Theater, donde aún brillaban en el suelo las huellas de ambos, grabadas desde la premiere de El Padrino III. Colocó la flor frente al cartel y se marchó sin mirar atrás. Fue su homenaje silencioso, su adiós sin público. Horas más tarde, publicó una breve declaración en sus redes: «No tuve el valor de casarme con ella, y ahora tendré que vivir con eso». Las palabras se viralizaron en minutos. Miles de fanáticos recordaron las miradas cómplices de Kay Adams y Michael Corleone. Aquella mezcla de ternura y tragedia que traspasó la pantalla. Pero pocos sabían que aquella pasión no era simple actuación. Durante casi 20 años, Diane y Al vivieron una historia intermitente, tan real como imposible, marcada por la admiración, el miedo y la distancia. Esa noche, mientras la ciudad de Los Ángeles brillaba con las luces del recuerdo, Pacino permaneció solo, revisando viejas fotografías y cartas guardadas en una caja de madera. En una de ellas, escrita con la caligrafía elegante de Diane, se leía: «Gracias por enseñarme a amar sin esperar nada». Él nunca respondió esa carta, y ahora ya era demasiado tarde. Hollywood lloraba la pérdida de una leyenda, pero Pacino lloraba algo más profundo: la pérdida de la mujer que nunca llegó a ser su esposa. En la quietud de su habitación, entre los ecos de una historia que marcó generaciones, comprendió lo que Diane tal vez siempre supo: que el amor verdadero no necesita un final feliz para ser eterno. Al caer la noche, las luces de Los Ángeles titilaban como si el cielo mismo llorara su ausencia. Y en medio del silencio, un hombre viejo, con la voz quebrada y el alma desnuda, susurró al viento: «Diane, si alguna vez me oyes, todavía te amo».
Era el año 1971 y Hollywood vibraba con una energía irrepetible. Francis Ford Coppola se preparaba para filmar El Padrino, sin imaginar que, además de una obra maestra, nacería allí una de las historias de amor más intensas y silenciosas del cine. Diane Keaton, una actriz joven con sonrisa libre y una personalidad impredecible, llegó al set para interpretar a Kay Adams, la mujer del hombre más temido y admirado de la mafia ficticia, Michael Corleone. Frente a ella estaba un joven casi desconocido llamado Al Pacino. Tímido, observador, con una mirada que parecía contener siglos de soledad. Bastó un cruce de ojos entre ambos para que el aire cambiara. Ninguno lo sabía aún, pero ese encuentro marcaría sus vidas. Durante los primeros días de rodaje, Diane se sintió fascinada por el silencio de Al. Mientras los demás actores bromeaban y reían entre tomas, él permanecía en un rincón, concentrado, fumando lentamente. Un día, ella se acercó y le dijo: «Eres demasiado serio para un mundo que no lo merece». Él sonrió por primera vez y así comenzó una conexión que escapaba a los guiones. Entre luces, cámaras y noches interminables de ensayo, nació algo que ni Coppola ni los productores podían controlar. Era una atracción inevitable, pura, llena de curiosidad y ternura. En una entrevista muchos años después, Diane recordó aquel tiempo con nostalgia. En el set de El Padrino, todos hablaban del poder, de la familia, de la muerte. Pero entre nosotros dos solo existía una calma extraña. Nos mirábamos y sabíamos que algo estaba empezando. Al, en cambio, siempre evitó hablar de ello públicamente, aunque sus gestos lo traicionaban. En cada escena juntos, en cada pausa, parecía observarla como si fuera su único refugio en medio del caos. Su relación creció en secreto. Nadie lo confirmaba, pero todos lo sabían. Keaton le escribía pequeñas notas que escondía en los libretos. Él respondía con dibujos o frases en servilletas de café. A veces discutían, otras reían hasta las lágrimas. Ninguno de los dos hablaba de futuro. Quizás porque intuían que lo suyo era demasiado grande para durar. Cuando terminó la filmación, la química entre ellos ya era legendaria. Hollywood los celebraba como una pareja perfecta en pantalla, pero fuera de cámara, ambos empezaron a tomar caminos distintos. Diane perseguía nuevos papeles, nuevos retos. Pacino se sumergía en su método, en su mundo introspectivo, en el arte de la soledad. Sin embargo, algo quedó suspendido en el aire. Una conexión que nunca se rompió del todo. Un hilo invisible que los mantendría unidos por décadas. Años después, cuando se reencontraron para filmar El Padrino II, ya eran diferentes, más maduros, más conscientes de lo que habían perdido. Pero al mirarse, todo volvió. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, diría Keaton. Y Pacino, con voz baja, añadiría: «Ella me hacía sentir humano en medio de tanta oscuridad. Era un amor prohibido no por las reglas, sino por el miedo. Miedo a perderse el uno al otro. Miedo a que el amor destruyera la amistad que los sostenía. Por eso nunca se lo permitieron del todo. En la pantalla eran marido y mujer. Pero en la vida real, eran dos almas que se rozaban sin atreverse a quedarse juntas. Y así, entre aplausos, premios y silencios, comenzó la historia de un amor que el cine inmortalizó. Pero la vida no supo proteger. El amor entre Diane Keaton y Al Pacino nunca tuvo un comienzo oficial ni un final definido. Fue una llama que ardía en silencio. Un vínculo que sobrevivía a los años sin promesas ni juramentos. Ninguno de los dos habló abiertamente de la relación mientras ésta existía. Preferían dejar que las miradas, los gestos y los silencios dijeran lo que las palabras no podían. Ella, siempre espontánea, quería amar sin condiciones. Él, reservado y temeroso, necesitaba controlar sus emociones. Fue precisamente ese contraste el que los unió y, a la vez, el que terminó por separarlos. Durante los años 80, mientras Diane brillaba con películas como Reds y Annie Hall, Pacino se hundía en su mundo interior, obsesionado con su trabajo y con su necesidad de perfección.
Diane le pedía presencia, ternura, estabilidad. Pero Al, fiel a su naturaleza, respondía con distancia. «No puedo prometerte lo que no entiendo», le dijo una noche después de una discusión. Ella guardó silencio, y él entendió que algo se había roto. Sin embargo, ninguno se alejó del todo. En cada reencuentro, en cada mirada compartida en eventos o rodajes, el pasado los perseguía con la misma fuerza que el primer día. En una entrevista posterior, Diane confesó que había esperado más de una década una señal de él, un gesto que la invitara a quedarse. «Yo lo amaba», dijo sin rodeos, «pero Al siempre perteneció al cine, no a nadie». Esa frase, cargada de tristeza, se convirtió en un resumen perfecto de lo que fueron. Dos seres destinados a encontrarse, pero no a compartir la vida. Pacino, por su parte, siempre evitó hablar de sus relaciones, pero en una rara confesión en los años 90, admitió: «Ella fue lo más parecido a una esposa que tuve, aunque nunca nos casamos». A medida que el tiempo pasaba, la distancia entre ambos crecía. Diane adoptó a sus hijos y construyó un hogar lleno de risas y arte. Al continuó su carrera y su soledad voluntaria. Pese a todo, nunca dejaron de escribirse de vez en cuando. Cartas breves, frases sueltas, recuerdos compartidos. En una de ellas, Diane le escribió: «Quizás nuestro amor no sobrevivió porque nunca lo dejamos nacer por completo». Pacino guardó esa carta durante décadas, doblada cuidadosamente en su cartera. Lo que existía entre ellos no era una historia de fracaso, sino de imposibilidad. Eran dos almas con caminos opuestos. Ella necesitaba el calor de lo cotidiano. Él solo entendía la intensidad del arte. A veces, se veían en entregas de premios, y se abrazaban con una mezcla de ternura y nostalgia. Nadie sabía qué decían en esos segundos, pero sus ojos lo contaban todo. Lo que fue, lo que pudo ser, y lo que ya nunca sería. La última vez que trabajaron juntos en El Padrino III, los sentimientos resurgieron con fuerza. Diane, ya más madura, le pidió sinceridad. «Al, ¿alguna vez pensaste en casarte conmigo?» Él bajó la mirada y respondió: «Sí, pero no supe cómo hacerlo». Esa fue la conversación que selló su destino. Después del rodaje, se abrazaron durante varios minutos sin decir nada. Fue el final sin despedida, el adiós sin palabras. El orgullo, el miedo y el paso del tiempo hicieron lo que ellos no pudieron: separarlos definitivamente. Pero ninguno olvidó. Diane siguió hablando de él en entrevistas con dulzura y respeto. Al, en cambio, lo guardó todo en el silencio, hasta el día en que ella murió. Entonces, por fin, rompió ese silencio. El destino, caprichoso y cruel, les concedió una última oportunidad de hablar antes del final. Fue a mediados de 2025, unos meses antes de que la enfermedad de Diane se agravara. Al Pacino, que hacía tiempo no la veía, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era débil, pausada, pero inconfundible. «Hola, Al. Solo quería oírte». Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El silencio, ese viejo compañero de su historia, volvió a colarse entre ellos, cargado de todo lo que nunca se dijeron. Finalmente, él respondió: «Sigo pensando en ti, Diane». Ella rió suavemente y dijo: «Siempre lo supe». Aquel diálogo breve fue como una despedida sin declararlo. Hablaron durante más de una hora, recordaron los viejos tiempos, los rodajes, las locuras, los viajes, los momentos de risa que los habían unido. Diane le confesó que ya no tenía miedo, que se sentía en paz, y que lo único que lamentaba era no haber vivido con él una vida cotidiana, una de esas en las que se comparte el desayuno, las discusiones, los domingos lentos. «Habría sido bonito verte en la cocina», dijo con una sonrisa triste. Al, con la voz entrecortada, respondió: «Te habría preparado café todos los días». Después de esa llamada, Pacino supo que algo había cambiado.
Ella hablaba con una serenidad que solo tienen quienes ya han hecho las paces con la vida. En las semanas siguientes, intentó contactarla de nuevo, pero Diane estaba demasiado débil. Sus amigos más cercanos decían que ella pasaba los días escuchando música vieja, mirando fotografías y escribiendo en su diario. En una de sus últimas anotaciones, hallada después de su muerte, se leía: «El amor más verdadero no se mide en años compartidos, sino en la huella que deja en el alma. Y la mía, desde hace mucho, le pertenece a él». Cuando la noticia de su fallecimiento llegó a los medios, Pacino quedó inmóvil. Se encerró durante días, incapaz de aceptar que ya no volvería a oír esa voz que lo había acompañado durante medio siglo. En una entrevista privada, un amigo cercano reveló que Al repetía una y otra vez las mismas palabras: «No fui lo suficientemente valiente». Esa frase se convirtió en su tormento. Recordaba la llamada, su risa, su voz suave, y sentía que cada palabra había sido una despedida disimulada. Los días posteriores fueron de un silencio absoluto. No asistió al funeral público, prefirió despedirse a su manera, lejos de cámaras y micrófonos. Envió una sola corona de flores con una tarjeta que decía: «Para Mikai, con amor eterno. Al». En la ceremonia, la hija de Diane leyó un fragmento de una carta sin remitente que había llegado pocos días antes. «Te busqué en cada mujer, pero ninguna fue tú». Todos sabían quién la había escrito. Esa última llamada se convirtió en el eco que lo acompañaría para siempre. Cada noche, Pacino revivía sus palabras, intentando encontrar en ellas una promesa, una absolución, una señal. Pero solo quedaba el silencio. Un silencio que dolía, pero que también lo mantenía unido a ella, como si al recordarla de algún modo, siguieran hablando. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron qué había significado Diane Keaton en su vida, Al Pacino solo respondió: «Fue el amor que me enseñó a perder». Y quizás, en esa frase breve y desgarradora, se escondía toda la verdad de su historia. Un amor grande, imperfecto y eterno, nacido del cine y consumido por la vida. El día del entierro amaneció gris, como si el cielo de California comprendiera que el cine acababa de perder una de sus luces más cálidas. Diane Keaton fue despedida entre flores blancas, música de piano y rostros que no podían contener las lágrimas. Hollywood entero se detuvo durante unas horas para rendir homenaje a la mujer que había desafiado todas las normas, que había reído, amado y vivido a su manera. Pero entre todas las miradas tristes, faltaba una: la de Al Pacino. No estaba allí físicamente, pero su presencia se sentía en el aire, en cada palabra, en cada nota de Annie Hall, en cada suspiro que acompañaba la ceremonia. Pacino prefirió decir adiós a su manera. Esa misma tarde, cuando el sol comenzaba a caer sobre el horizonte, viajó hasta el pequeño jardín que Diane cuidaba detrás de su casa en Los Ángeles. Se quedó allí, en silencio, frente a las flores marchitas y los árboles que ella misma había plantado. En su mano llevaba una carta que nunca se atrevió a enviar. La colocó sobre la tierra y leyó en voz baja: «Perdóname por no haber tenido el valor. Si existe otro lugar después de este, espero verte allí y preparar por fin el café que te prometí». Permaneció en ese sitio durante horas, sin importarle el frío ni el tiempo, solo escuchando el eco de los recuerdos. Esa noche, en una entrevista breve y dolorosa, Al Pacino rompió su silencio ante el mundo. Con voz frágil, dijo: «No sé cómo seguir sin ella. Diane era el amor que me enseñó la paciencia, la ternura, la ironía. No fuimos pareja, pero fuimos más que eso. Fuimos verdad». Sus palabras conmovieron a millones. En las redes, los fans revivieron escenas de El Padrino, subrayando cada mirada, cada caricia contenida, cada frase que ahora parecía una profecía. «Yo te amo, Michael», decía Kay Adams en la película. «Yo también, Kay», respondía él. Nadie sospechó que aquel diálogo era más que ficción. Durante las semanas siguientes, Pacino se retiró del público. No concedió entrevistas, no asistió a eventos.
Pasaba los días en su casa, rodeado de recuerdos, fotos en blanco y negro, cartas, guiones viejos, un sombrero que alguna vez le perteneció a ella. En las noches, encendía una lámpara tenue y veía fragmentos de las películas que habían compartido, no como actor, sino como un hombre buscando volver a ver los ojos de la mujer que amó. Decía a sus allegados: «Cada vez que ella sonríe en la pantalla, siento que todavía está aquí». El tiempo siguió su curso, pero la herida no cerró. A veces, durante entrevistas sobre su carrera, los periodistas evitaban mencionar a Diane, sabiendo que su nombre bastaba para quebrar el silencio. En una ocasión, Pacino fue visto en el Paseo de la Fama, frente a la estrella con el nombre de ella. Permaneció allí varios minutos, con la mirada perdida. Un turista le preguntó si la había conocido. Él respondió: «Sí, y nunca la olvidé». Hoy, cuando el mundo recuerda a Diane Keaton, no solo piensa en la actriz ganadora del Oscar, en la musa de Woody Allen o en el ícono de la moda. Piensa también en la mujer que inspiró uno de los amores más tristes y verdaderos del cine. Al Pacino, a sus 85 años, sigue llevando en el corazón la promesa que nunca cumplió, la de amarla sin miedo. Porque en algún rincón de su alma, ella sigue ahí, riéndose de la vida, con su sombrero, su elegancia y esa sonrisa que ninguna muerte podrá borrar. Y cuando las luces de Hollywood se apagan cada noche, cuando el eco de las cámaras desaparece, puede oírse, en algún rincón de la memoria, la voz temblorosa de un hombre viejo que susurra al viento: «Diane, mi amor eterno, esta vez no habrá despedidas, porque donde tú estés, allí también estaré yo». Y así termina una de las historias de amor más tristes y hermosas que nos regaló la vida real detrás del cine. Diane Keaton y Al Pacino nunca se casaron, pero su amor trascendió el tiempo, las películas y hasta la muerte. Fue un sentimiento puro, sincero y tan humano que hoy, al recordarlo, millones de corazones en todo el mundo sienten la misma mezcla de ternura y nostalgia. Diane se fue dejando una huella imborrable en el arte y en el alma de quien la amó de verdad. Y Al Pacino, con su voz temblorosa, nos recordó que hay amores que no necesitan un final feliz para ser eternos. Que descanse en paz Diane Keaton, y que su historia con Al Pacino siga inspirando a quienes aún creen en el amor verdadero. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste al conocer esta historia. Deja tu mensaje de despedida para Diane y tu opinión sobre este amor inolvidable. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarnos en los próximos homenajes a las grandes leyendas del cine. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará tu corazón.